Nuevo audio de Alito. ¿Y con los govers que ganen? Migrantes acusan plagio de 80 extranjeros en Coahuila. Viene un número indeterminado. Y tras disputa por mercado, llega el Ejército y la Guardia Nacional a San Cristóbal de las Casas. Acaban de venir militares. Bienvenidos al Caporal del 15 de junio. ¡Comenzamos! Apenas fue reportada este martes 14 de junio la muerte de un joven de 23 años atacado por el tigre que cuidaba, esto en Peribán, Michoacán, y ya apareció otro tigre, pero este estaba suelto. ¡Cállate! ¡No te va a hacer nada por aquel lado! ¡No! Esto fue grabado en Tecuala, Nayarit. De pronto apareció el cuidador, le echó un lazo al cuello y se lo llevó. ¡Cállate! ¡No te va a hacer nada por aquel lado! No, pero se puede acercar con uno. Los animales de hoy en día. ¡Ay, se le soltó! Y en Tizayuca, Hidalgo, otro tigre fue videograbado. En esta ocasión fueron unos jóvenes quienes lo encontraron en una casa abandonada. No mames, güey, lo tienen como abandonado, puta gente. Está amarrado, ¿ya viste? Sí, güey, que no mames. Tómale video, güey. Es que no se ve bien. No, güey, no está amarrado, el güey sí se anda saltando. Ay, no, ya. En el video anterior te platiqué de la investigación que hace la Fiscalía de Campeche contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de la revisión de las propiedades de Alito, de sus amigos y de sus familiares, así como del amparo que pidió el priista para que la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, no difunda más audios suyos. Un amparo que el juez rechazó porque fue solicitado en la Ciudad de México y considera que el proceso debe de realizarse en Campeche. Todo esto ocurrió a lo largo de este martes 14 de junio y por la noche Laida Sansores dio a conocer otro audio. La gobernadora asegura que aquí se oye a Alito poniéndose de acuerdo con el diputado Javier Cacique para hacer un negocio con medicamentos. Por parte de Alito no ha habido ningún posicionamiento hasta este momento tras este audio. Yo estoy, ahora que ganemos, sí, güey, te ayudo con lo... Tú te ayudé 20 cabrones. Vamos juntos, vamos a vender allá. Yo me dedico a las medicinas. A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día, Gracias. a ver, al final del día, y con los govers que ganen, yo lo meto. Gracias, sí. El pasado domingo 12 de junio, dos autobuses llenos de migrantes partieron de Saltillo, Coahuila. Entre los dos llevaban alrededor de 80 extranjeros, es decir, 40 cada uno, entre mujeres y niños incluidos. Pero cuando se acercaron a la frontera norte del estado, fueron secuestrados y desde entonces no se sabe nada de ellos. Esto que te acabo de contar está siendo denunciado por migrantes que aseguran tener evidencia de ese secuestro masivo. Evidencia como audios en donde sus compañeros les alcanzan a avisar del secuestro cometido el lunes 13 de junio en la carretera 57 cuando estaban llegando a Ciudad Acuña. Según los denunciantes que afirman, se detalla en esos audios. Y desde entonces han perdido toda comunicación. Por esta denuncia, alrededor de 60 migrantes han estado protestando afuera del Palacio de Gobierno de Coahuila. Exigen ver al gobernador, el priista Miguel Ángel Riquelme, para pedirle que emita acciones para rescatar a estos 80 migrantes y que garantice la seguridad para quienes quieren continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, los migrantes sí han sido atendidos por el gobierno estatal, pero con bebidas y alimentos. Aún no han sido recibidos por el gobernador. Tampoco han dado a conocer esos audios a los que hacen alusión. En tanto que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró que no tiene registro de este secuestro masivo, ya que no existe denuncia alguna. De hecho, en estos momentos también en Coahuila está llegando una oleada de migrantes calculada entre 10,000 extranjeros, según dijo el secretario de Gobierno estatal, Fernando de las Fuentes. Viene un número indeterminado, se habla de 10,000, de 12,000 personas.
que cuentan con un permiso que se otorgó por parte del Instituto Nacional de Migración, pero que no incluye, así nos lo han hecho saber, el Instituto Nacional de Migración no incluye a los estados fronterizos. De lo que sí hay constancia es del secuestro de un presunto transportista en Río Verde, San Luis Potosí. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Por cierto, hace apenas unas horas te traje este video a este canal sobre el enfrentamiento entre la familia y agentes de la Fiscalía Mexiquense en Tekaxtitlán, Estado de México. La cifra ha sido actualizada. Ahora son 11 los civiles abatidos, 10 los detenidos, 4 de ellos hospitalizados. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión, así como ahorita empezarás a ver las tarjetas en la parte de arriba a la derecha de tu pantalla sobre los videos recomendados y a los que he hecho alusión a lo largo de este video o estoy usando también para ampliar el contexto de los acontecimientos. Y llegamos al tema principal. ¿Qué pasó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas? Desde muy temprano de este 14 de junio comenzó a circular este video. Un video muy claro, donde se ven hombres armados, pero con muy poca información que detalle qué está ocurriendo aquí y por qué tantos civiles armados a plena luz del día, en plena vía pública, pues andan como si nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto sucedió en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, uno de los municipios más visitados por turistas en Chiapas. Estas personas fueron identificadas como integrantes del grupo armado Los Motonetos. Este lunes ellos detuvieron el tráfico, lanzaron disparos al aire, amenazaron a quienes se encontraban en la periferia del mercado de zona norte. Según la prensa local y las autoridades municipales, su objetivo era presionar el cambio de administración general del mercado, aunque otras versiones señalan que todo inició luego de que el administrador del mercado golpeó a una locataria y no le pagó ni los daños ni la atención médica. Por toda esta movilización de hombres armados fueron cerrados los negocios, los clientes se resguardaron incluso adentro de los negocios, hubo también personal y pacientes del centro de salud de la zona que se resguardaron debajo de los escritorios para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida. Las autoridades municipales no se pronunciaron sobre el hecho a lo largo de todo el día, sino ya hasta pasadas las 21 horas, las 9 de la noche. Cuando ya todo estaba en calma, emitieron entonces un comunicado que difundieron vía Facebook, en donde el alcalde, el PBMista Mariano Alberto Díaz, lamentó los hechos, aseguró que no hubo ni muertos ni heridos, contradiciendo la versión de algunos medios locales que hablaban de al menos un herido. Reconoció el alcalde que la policía municipal estuvo rebasada ante los hombres armados, motivo por el cual no intervino. También dijo que se trató de un enfrentamiento entre grupos antagónicos que están peleando el control del mercado y que solicitó el apoyo de las fuerzas estatales y federales. Alrededor de las 6 de la tarde, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal llegaron a San Cristóbal de las Casas, a este pueblo mágico, para hacerse cargo de la seguridad. Con su llegada, los hombres armados se dispersaron, por lo que no hubo un solo detenido por las imágenes que acabas de ver. Del ingreso de la Guardia Nacional y del Ejército también hay videos. Te los muestro. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Sobre esta zona. Ahora sí, no sobre esta zona. Ahora sí, si no tiene nada que hacer por la zona norte, Ramón Larrainzar, pues no le mueva ni un dedo porque sí se va a poner pesado. Acaban de venir militares